escudo nuestro, y pon los ojos en los rostros de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Repita conmigo, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en su integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Confiamos en ti, Señor, por eso estamos aquí, porque hoy tú traerás una nueva semilla en nuestros corazones para seguir amándote cada día más. Te damos gracias por esto. Señor, bendice a aquellos que están por llegar a este lugar. Guárdalos de manera especial y guía, Señor Jesús, a estas personas que pudimos llegar aquí. Para tu gloria y para tu honra, te adoraremos. Por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Aleluya. Al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Y permanece fiel. Aleluya. Y permanece fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. ¿Cuántos anhelan estar cerquita de Dios? Amén. Sí, Señor. Yo no sé tú, pero con este frito, lo más que uno anhela es estar calientito, ¿verdad que sí? Amén. Estar calientitos en el fuego del Espíritu Santo, cerquita de la presencia del Señor. Amén. La pastora leyó el Salmo 84 y el versículo 10 decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y realmente es mejor estar en la casa del Señor. Es mejor habitar los hermanos juntos en armonía. Es mejor
venir a la casa del Señor a adorarle, a exaltarle, a decirle que lo amamos con todo el corazón y que no importa lo que vean nuestros ojos, confiamos en Él. Amén. Dile al Señor que abriremos las puertas de nuestro corazón. Amén. Abriré las puertas de mi corazón. Ven, amado mío, te necesito. Dile cuánto te he anhelado. Cuánto te he anhelado, más te anhelo hoy. Ven, amado mío, te necesito. Como tierra árida y seca, Oh, así mi alma, oh, así mi alma está sedienta. cerca, Cerca de ti quiero estar. sí, Señor. Cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón, es que solo te entono esta canción. Te necesito, Dios. Abriré las puertas de mi corazón. Ven, amado mío, te necesito. Dile al Señor cuánto te he anhelado. Cuánto te he anhelado, Más y más te más. anhelo. Ven, ven, amado. Ven, amado mío, te necesito. Como tierra árida y seca, Oh, así mi alma, oh, así mi alma está sedienta. cerca, Cerca de ti quiero estar. cerca, cerca. Cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón, es que solo te entono esta canción. Te necesito, Dios. Cerca de ti quiero estar. Cerca, cerca. Cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón, es que solo te entono esta canción. Te necesito, Dios. Cerca de ti quiero estar. Cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón, Dile, es que solo te entono esta canción. Te necesito, Dios. Cerca de ti quiero estar. levanta tu voz, dile cerca de ti. Cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón, es que solo te entono esta canción. Te necesito, Dios. Cerca de ti quiero estar. cerca, cerca. Cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón, es que solo te entono esta canción. Te necesito, Dios. Dile
Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesito, Te Dios. necesito, Señor. Sí, mi Dios. Te necesito, Dios. Gloria, aleluya. Gracias, Señor. Fuerte el aplauso para el Señor. Aleluya. Los amigos que están por internet, usted está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Y no se vaya para que ponga sus peticiones de oración a través de su computadora y le vamos a estar orando por su petición. Estamos dando la clase de discipulado niveles de cruz. Estamos en el tercer nivel de cruz. Así que no se vaya porque va a aprender mucho de parte del Señor. Nos habíamos quedado en la página 109, empezando donde dice Jesús habló del poder de estar de acuerdo con otros en la oración en su nombre. Fíjense que esto habla de muchas cosas porque es el poder de estar en el acuerdo, en la oración y en su nombre. Son tres cosas, ¿verdad? Tres cosas importantes que tenemos que visualizarla a la luz de lo que nos dice Mateo 18, 19 al 20. Dice, y otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí yo en medio de ellos estoy. O sea que cuando usted visualiza de qué se está tratando de esto, nos está diciendo que si el cuerpo de Cristo está unificado en espíritu y en verdad hacia la oración que está dirigida, está respondiendo al propósito de Dios. Y cuando está respondiendo al propósito de Dios, Dios la está respaldando. ¿Por qué? Porque Dios en sí mismo es unificación en su amor eterno para con sus hijos. ¿Ves? Y cuando Dios está pidiendo la unificación del cuerpo de Cristo, es que el mismo Espíritu está requiriendo esa unificación a través del pedido de la oración en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está usando nuestro propio cuerpo para cumplir el propósito de Dios. Somos la voz de trompeta de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando los unificamos, nos unifica de esa manera, escuche esto bien, y esto es importante, las tres partes del ser humano se integran en una sola. Somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Pero hay tres cosas que se activan para cumplir el propósito, que es todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, se activa por algo que le da vida al ser espiritual que somos, que es la sangre. La sangre de Jesús se activa en esta unificación para cumplir un propósito de Dios en la vida de los creyentes. ¿Por qué se activa la sangre de Jesús? Se activa porque le da vida a las células que están conforme unidas al propósito de Dios. Voy con calma porque usted tiene que entender el concepto. Al él activarse y dar vida a través de la sangre de Jesús, porque lo está pidiendo en el nombre de Jesús, está en cumplimiento de lo que el mismo Espíritu de Dios está pidiendo a través del Espíritu Santo en usted para el propósito de él. Escuche esto bien. Usted está respondiendo en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Esa responsabilidad de responder así hace que usted esté enchufado a la fuente, que es Dios, que está en el tercer cielo. Pero a la misma vez, al usted estar sentado a la diestra del Padre, está conectado a la fuente de poder, está recibiendo la vivificación del significado del poder de la sangre. Cuando usted
ha entendido, y vamos a estar hablando uno de estos viernes, David, no sé qué viernes me diste para hablar del poder de la sangre. Vamos a estar hablando de eso. Apúntame el día. 20. Usted va a estar entendiendo que ese poder de la sangre se activa en el nombre de Jesús para cumplir un propósito de Dios, porque se está activando a través del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, mire cómo es esto. Al estarlo pidiendo de esa manera, unánimemente juntos, entonces cuando el poder de Dios cae más grandemente sobre la faz de la tierra, porque hay una unificación de la manifestación de su eterno amor en los creyentes. Y eso hace que se abra la ventana de los cielos para él cumplir el propósito, por lo cual unánimemente juntos están orando. Les voy a dar un ejemplo. En Pentecostés, el derramamiento del Espíritu ocurrió por este mismo mecanismo que está plasmado en Mateo 18, 19 al 20. El mismo mecanismo. Por ese mismo mecanismo, cuando yo estuve la última vez en República Dominicana ministrando a esos pastores, se derramó el Espíritu. Me dijo, párate en el medio y mira lo que voy a hacer. Pero ¿qué él hizo antes que se derramara el Espíritu, en el caso mío, y yo soy testigo de esto, allá en República Dominicana? Cogió a cada uno de los 300 pastores y le ministró uno por uno a través de esta persona. Él le ministró. Le cambió la predicación, le denunció los pecados, lo llamó al arrepentimiento y le hizo liberación. Y después, al final, entonces le puso la unción. 4 cosas. Voy ahora, dato. Esas 4 cosas hicieron que los 300 pastores y 72 líderes que estaban allí se pusieran de acuerdo para pedir lo que el Espíritu de Dios quería que pidieran para el propósito de él. Porque no es el hombre que decide el propósito que piden, es Dios. Ahora digo, Tato. Lo del quebrantamiento, el clamor que hicimos, hermano, ¿se veja más o menos lo que estamos hablando? El quebrantamiento, sí. El quebrantamiento es parte de esto porque es la presentación de uno con las debilidades para arrepentirse y entrar en el camino. Sí. Y aquí hubo un derramamiento del Espíritu también. En uno de los domingos. Pero les quiero decir esto porque esto es lo que provoca lo que dice Mateo. ¿Por qué? Porque hay una unificación que cuando sube todas las peticiones juntas son una delante de él. Entonces, al ser una delante de él, lleva la connotación del interés propio de Dios en nuestra vida y en la vida de los creyentes, que va conforme al propósito de él, porque estamos pidiendo conforme al propósito de él. Y entonces él hace manifiesto un derramamiento. ¿Se da cuenta? Fue lo que pasó en Pentecostés. Y ha pasado en varios sitios y aquí en una ocasión también pasó. Eso lo hace Dios, ¿por qué? Porque ese es el propósito que él tiene. ¿Se da cuenta? Y es que cuando todos estamos unánimemente juntos, la unicidad, que es como se llama eso, del cuerpo de Cristo, la da 3 cosas fundamentales. La da el poder de la sangre, el nombre de Jesús y el enchufarse a la fuente. Entonces, cuando esos 3 eventos se dan en la deseabilidad de la mente, cuerpo y espíritu en adoración a Él, viene la manifestación. ¿Se da cuenta? Entonces, esto no responde a motivaciones de hombres, esto no responde a música que le haga temblar las entretelas, esto responde a actitudes del corazón que van conforme al propósito de Dios. Pero fíjense que son 3 componentes esenciales que va a funcionar para un derramamiento de espíritu. Y todas son, y aquí las encierro para ir a otro tema, basadas en el amor de Él. Porque lo que da la unificación al cuerpo de Cristo es entender el eterno y perfecto amor de Dios en nuestra vida. Ese eterno y perfecto amor de Dios en nuestra vida hace que el Espíritu de Dios sea unificado por lo que le da vida, que es la sangre de Cristo. Y al darle vida, cobra destino y propósito en la intención del pensamiento. ¿Lo ven? Y ahí es donde Dios engrana en esto. Porque la intención y el pensamiento, Él lo examina hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Pero cuando estamos en el Espíritu, cumpliendo con las 3 prioridades que acabo de mencionar, entonces Él lo mira con agrado
y permite entonces un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Ajá, Yesenia. No. Debería de serlo, pero no lo es, lamentablemente. Ahora la pregunta es ¿por qué no es continuo? La respuesta es la siguiente. Él desea que sea continuo. El que no lo provoca es el hombre. Por el hombre. ¿Por qué? Porque cuando te enchufas a la fuente completamente, él pone el deseo como el querer, como el hacer, como dice su palabra. Pero el hombre, al estar entretenido en los dimes y diretes y en los planes que tiene que hacer, en lo que piensa hacer, en lo que él desea hacer y en lo que ha visto hacer, se le va lo más importante de la esencia de la vida, que en la sangre misma está, que es preguntarle a él. Y entonces no ocurre con la frecuencia que debería estar. Se supone que cada convocatoria o asamblea de Dios eso ocurra, pero no es así. ¿Por qué no es así? No es solamente por el pastor, no es por los líderes, es porque todos tienen que estar unánimemente juntos. Fíjate lo que él hizo allá. Eran 300 pastores y 72 líderes. A todos y cada uno, él me llevó para orar por ellos y le hizo las 4 cosas que le acabo de decir. Yo empecé a las 6:30 de la tarde hasta las 3:30 de la mañana corrido. Y el derramamiento cayó a las 5 de la mañana. Pero un derramamiento violento. La gente caía al piso danzando y se levantaban profetizando, alabando, hablando en lenguas, todo el mundo a la misma vez. Porque es un derramamiento. Entonces, eso ocurre porque están unánimemente juntos. O sea, todos son iguales y se hacen uno. Ahí él se derrama. ¿Lo ven, verdad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Como parte de la oración, debe darse gracias en el nombre de Jesús. Dice Efesios 5:20, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la revelación de este versículo nos está hablando de que dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú das gracias, tú estás provocando que el sello de Dios se active en tu vida, porque al dar gracias a Dios Padre Todopoderoso, hace y provoca en ti la marca acentuada, cobra vivencia en tu ser. Cuando tú haces la declaración de lo más profundo de tu ser, se activa en tu ser interior la verdad que es conocida, pero necesita ser renovada día a día en tu mente. Al renovarse, todo cobra el orden perfecto de Dios y provoca el sello del señorío de Dios que todos los días tiene que activarse en nuestra mente. El sello del señorío de Dios te ubica en tiempos y espacios de quien tú eres y tiene que activarse todos los días para que tú en tiempo y espacio vivencial que estás viviendo te ubiques en lo que tú eres. Al ubicarte en lo que tú eres, estás ubicando al Señor en la posición correcta y tu identidad se marca con un sello de autoridad. Ese sello de autoridad se marca en tu vida por la declaración que sale de lo profundo de tu corazón a través de la boca. Lo ves paseado. Se fueron el tiro ahí. Pregúntenme porque es importante esto. Sí, pero es importante. Por eso Pablo dice que todos los días hay que renovar nuestra mente. Es por eso que está haciendo eso. ¿Y cómo se renova nuestra mente? Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que la oración está construida de una manera que está amarrada por todas las partes almáticas y espiritual que necesita el hombre tener. Le desgloso. Dando gracias siempre por todo, dando gracias siempre por todo, es que la gente tiene que darle gracias hasta que por poder respirar tiene que darle gracias. Entender que gracias a Él podemos respirar, gracias a Él podemos ver, gracias a Él podemos funcionar y caminar sobre la faz de la tierra. O sea, esto provoca en nosotros una identidad de ubicación en el reino celestial. Esa identidad de ubicación
provoca en Dios el señorío sobre nosotros, lo cual nos sella a nosotros con Él. Porque hay una declaración libre y espontánea que te hace acreedor de ese poder y autoridad a reconocerlo a Él. Por eso las oraciones no se pueden hacer como el papagayo. Tiene que haber una conciencia clara donde surge espontáneamente el deseo profundo del corazón de alegrar a Dios. Pero eso usted no lo puede hacer con fuerzas carnales e intelectuales. Tiene que hacerlo con fuerzas espirituales que vienen dadas de parte de Dios para Él. Cuando Él te dice, yo soy el autor y el consumador de la fe, quiere decir que es que Él te la da para que funciones en esa oración a través de la fe, pero la consumo yo para mi propósito, porque yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Se da cuenta? Es el mecanismo. Entonces, cuando nosotros, voy para allá, cuando nosotros lo hacemos libre y espontáneamente desde lo más profundo del corazón, lo que hace es que activamos el sello diario de Dios en nuestra vida, en la renovación de nuestro entendimiento y nuestro corazón. Que hay que hacerlo todos los días, pero que hay que hacerlo con un propósito de cumplimiento de la palabra de Dios sobre nosotros. Y entonces cuando nace de la profundidad de nosotros, entonces es que viene de parte de Dios todo lo que tenemos que hacer. No lo podemos hacer como el papagayo. Sí, y lo hace. Perdonen que llegase tarde, estaba en un pésame, siempre me gusta llegar temprano. Pero en su misma línea de pensamiento, entiendo yo que debemos procurar siempre estar en el Espíritu, ¿no? Siempre. Lo que estaba hablando era que al principio cuando nos levantamos, tenemos que dar gracias siempre por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sí, porque un espíritu, cuando estamos en el Espíritu, somos agradecidos y estamos conscientes de todas las cosas que Dios nos da y vemos lo pequeño que somos, lo significante que somos delante de Él. Pero no que cuando estamos en la carne, estamos en la soberbia, nos creemos prepotentes y bueno, necesitamos es de Dios porque yo estoy bien, yo estoy montado, o sea, yo no mato, yo no robo, yo no violo. Eso de Dios es para los tecatos y para la gente, ¿verdad?, que están arrastrados. A eso iba. Exactamente. Esa es la dinámica, por ahí va. ¿Por qué? Porque la gente descansa en que todo está saliendo bien, no tiene ningún problema. Entonces, este tipo de oración lo puede hacer muy someramente. No hay profundidad del conocimiento porque no hay la revelación y entonces la oración se queda superficial. Debajo de esto, de esa oración superficial, lo que está es el espíritu de altivez y de orgullo y arrogancia. Entonces, cuando tú lo haces profundo, creyéndolo y sabiéndolo como tiene que ser, no das lugar a la altivez, no das lugar a la arrogancia ni al orgullo. Por eso, todos los días hay que hacer la oración de corazón. ¿Por qué? Porque esto te lleva a mantenerte en la santidad divina de su presencia. ¿Por qué te lleva a la santidad divina de su presencia? Porque te aísla de lo que el mundo quiere sembrarte que tú eres y te sometes a la voluntad rendida de Dios. Eso hace esa oración. Cuando entendemos la profundidad de eso, jamás nunca lo dejamos de hacer. Y lo hacemos con la conciencia clara de la necesidad que tenemos de darle gracias a Él. Por todo y en todo momento. Sí, Señor, las pruebas, mire, las pruebas son la mayor bendición que podamos tener. Dice, ¿está loco este pastor? Sí, le voy a explicar por qué. Las pruebas son las que te acercan a Dios para desatar la bendición que tú anhelas tener. Si no pasan las pruebas, no vas a tener la bendición que tú anhelas tener. ¿Sabes por qué? Porque lo que no te cuesta, no lo valoras. Siempre el desierto está primero. Eso antes de la bendición. Eso es así. Bueno, seguimos. Usted también debe dar gracias al nombre de Jesús. Lo dice Hebreos 13:15. Dice, así que por medio de Él ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen
que confiesen su nombre. Así que cuando tenemos frutos de labios que confiesan su nombre, esto nos santifica a nosotros mismos y te hace mantenerte puro. Al tú mantenerte puro, escucha esto bien, frutos de labios, al tú mantenerte puro, la pureza te lleva a integridad. Y la integridad te lleva a autoridad. ¿Por qué te lleva autoridad la integridad? Porque así como Jesús fue uno con el Padre, tú también eres uno juntamente con Él a través del Espíritu Santo que opera en ti. O sea que esa integridad te lleva a autoridad, te mantiene puro, porque Dios es íntegro y no tiene sombra de variación alguna. Al Dios no tener sombra de variación alguna y ser íntegro, y tú mantenerte íntegro, te mantienes en pureza y en integridad, Él continuamente está en esa formación del hombre espiritual que tiene que estar en ti. Al grado tal que caminas y ves las cosas, te paras frente a la gente y Dios te empieza a revelar. Tu vida se torna en un propósito de bendición para gloria de su nombre. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero necesita estar mantenido en esa fuente a base de una integridad continua y constante. Ajá. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El que no se lo permite somos nosotros. Él tiene el deseo de hacerlo. La intención y propósito es de hacerlo. El anhelo y el amor es de hacerlo. Por eso nos creó. Dios no nos creó para que viviéramos tantos años en la tierra. Dios nos creó para establecer su reino en la tierra, para imponer, escuche bien, imponer la autoridad sobre la faz de la tierra. Lo que pasa es que el hombre se dio la autoridad en la forma original a través de Adán y Eva. Pero la idea de nosotros ser creados y ser criaturas de nuestro Creador es para que impusiéramos el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Pero la incapacidad del hombre para responder al propósito de Dios inhabilita la posibilidad de establecer ese reino por completo, y Él en su momento dado, en un tiempo específico, lo determinó a través de un arrebatamiento para entonces establecer en el milenio el reinado perpetuo. ¿Saben por qué, verdad? Porque el hombre no ha aprendido a rendirse completamente a Él. Y Él, como respeta el libre albedrío, sabe que el hombre finalmente va a ceder. Por eso lo va a levantar. Y los que queden por equivocación tendrán que pagar con su muerte el arrepentimiento. ¿Lo entendieron ahí, verdad? Usted aprenderá más sobre el poder de la oración en el capítulo siguiente, así que vamos a seguir. En todas las áreas del ministerio, en el nombre de Jesús debe ser usado en todas las áreas del ministerio. Leo Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate que cuando Él da esto en tiempo presente, Él te sella con Jesús, y cuando te da esta gran comisión que acabamos de leer, te está dando la autoridad, te está dando el poder, que no es lo mismo autoridad y poder, y te está dando propósito. Fíjate que el propósito te habla de destino, y el destino te sella una bendición suprema hasta la eternidad. Te está dando poder para que venzas hasta llegar a cumplir el propósito, y te está dando autoridad para que te mantengas en el ejercicio pleno de su poder. ¿Lo ves? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay gente que quiere coger la Biblia y darle por la cabeza a la gente masacrándolo con la palabra? Dios no está en el asunto. Dios no está en el asunto. Dios no está en el asunto. Dios es amor. Y Él exige y requiere, demanda piedad y llama a los suyos por su nombre. Y los aprieta cuando tiene que apretarlo. Pero Dios no le da con la
palabra a nadie por la cabeza para fustigarlo. Jesús nunca lo hizo y su palabra nos dice claramente que no es para eso. La palabra simplemente es una guianza. Tú decides si la quieres seguir o no la quieres seguir. Porque ya ciertamente el que lo sigue está en bendición, pero el que no la sigue está en maldición. Pues el que conmigo no está, desparrama, te está diciendo. Si está desparramando, quiere decir que lo estás desperdiciando. Y si lo estás desperdiciando, quiere decir que no estás en bendición. Y si no estás en bendición, estás en maldición. No sé, no tienes alternativa para decidirlo si eres un ser humano que quiere lo mejor para tu vida, lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu descendencia. Fíjate que dice aquí, para confirmar autoridad, poder y propósito, te dice lo siguiente en Marcos 16, 17 al 18. Te dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegaran a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que cuando estas señales están ocurriendo, quiere decir que hay una confirmación de la credibilidad que tú le das a Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que si esas señales no se están viendo en la iglesia, entonces hay una pata coja que no está completa. ¿Por qué? Porque no hay confirmación de la credibilidad de la fe puesta en Cristo. Las señales tienen que verse obligatoriamente porque tiene que haber las señales como vivencia o testimonio de la fe que tienes en Cristo. Voy contigo. Si no ocurre eso, entonces Dios no está en el asunto. ¿Y cuál es tu fe? Porque fe tienen los demonios. Fe tiene cualquiera. Pero fe en Cristo no tiene cualquiera. Fe en Cristo tienen los que son creyentes, que tienen el Espíritu de Dios y que viven en una voluntad rendida a Él. Que están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios y no a seguir la corriente de este mundo, no a seguir las emociones, no a seguir la familiaridad que llama a salirte del camino de Cristo, y estás dispuesto a romper la cadena familiar para seguir verdaderamente la cadena de Cristo. ¿Por qué eso es así? Jesús estaba en el templo y estuvo muchos días hasta que María se dio cuenta que se le había quedado su hijo. Dios tenía propósito en esto. A ninguna madre se le queda un niño en más de 2 horas en un sitio que ya no sepa. Aquí pasaron varios días. ¿Cuál fue el propósito? Enseñarnos a través de la respuesta que Jesús le dio a ella, que le dijo, es necesario que en los negocios de mi padre yo esté. ¿Por qué? Porque la verdadera familia con carácter eterno es la familia del reino de Dios. No es que tú no ayudas a tu familia, tienes que ayudarle, darle aquello, esto y lo otro, tienes que hacerlo. Porque Dios te lo dice en la palabra. Pero no puedes permitir que los vínculos familiares o consanguíneos pesen más que la necesidad de tú buscar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, hay una serie de valores invertidos en nuestra sociedad. Te los voy a dar como ejemplo. Si yo le digo que el Día de las Madres primero vengan aquí y después, si le da tiempo, vayan a las madres, todo el mundo va a brincar como un psiquitraque. Explotado. ¿Sí? Y se lo digo como un ejemplo para que usted valorice esto, para que usted se dé cuenta delante de Dios quién es usted y dónde usted tiene situado a Dios en su corazón. ¿Qué es lo que está hablando esto aquí? Él te está dando una confirmación de una fe en Él. Entonces, quiere señales, milagros y prodigios y estas señales me van a seguir. Pero no hay la concatenación de una verdadera fe que esté por encima de todo Él. Y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿a quién tú has puesto? El compromiso de lo que dirán, de fulano, sutano, mengano, perencejo, el que dirán, cómo yo me veo, el que hablen de mí, no hablen de mí, dejen de hablar de mí. O en Dios en mi corazón por encima de todo. Porque si no, estas señales no te pueden seguir. No pueden ser posibles. Porque Él está viéndolo todo y todo lo sabe y todo lo entiende. En Él no hay sombra de variación, porque Él no va a cambiar tu palabra porque tú eres más bonito, más bonito o ha hecho más obra, menos obra que el otro. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja con la honestidad, la transparencia, la sinceridad y la pureza.
ahí está Dios. Por lo tanto, es necesario que te ubiques en tiempo y espacio en verdaderamente quién es el primero en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Estamos claros ahí o no? Palabra dura, pero es que esto tiene que ser así, hermano, y a este nivel de cruz es así. Entiendo por lo que usted dice que va de la línea con lo que el Señor nos exigió, que dice, quien no deje padre, madre, hijo, esposa, y se niegue a sí mismo, no es digno de mí. Está cuadrado, eso es. Y se niega a sí mismo, no es digno de mí. O sea que cuando tú estás dispuesto a negarte a ti mismo, estás diciendo, estoy negando mis deseos, estoy negando mis emociones, estoy negando mis pensamientos, estoy negando mis peticiones y estoy rindiendo mi voluntad a Él. ¿Me entiendes? Cuando tú estás ubicado en eso, entonces tú tienes la capacidad de poder ser íntegro y puro y el poder de su presencia te mantiene enchufado en la fuente. Para que seas confirmado con señales, milagros y prodigios. ¿Te das cuenta? Es de esa manera que trabaja esto. Pero de otra manera no va a trabajar. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere lo mejor de dos mundos. Quiere estar bien aquí, pero le interesa estar bien allá. Quiere estar bien allá, pero también quiero disimular estar bien aquí. Dios se da cuenta que la gente es hipócrita. Dios se da cuenta que no le aman. Eso iba a decir. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede decir servir a dos señores. Muy bien, excelente. O tú le sirves a Dios o tú le sirves al mundo. Hay gente que entró a la iglesia está muerta por esa misma razón. Y después quieren autoridad, no la tienen. No la puedes tener porque la que tienes es la del mundo, no la de Dios. Entonces te molestan cuando te corrigen esto, aquello y lo otro y brinca como un psiquitraque, como le decía ahorita. ¿Sabes por qué te molesta? Porque hay algo que dentro de ti no está bien. Por eso te molesta. Pero tú tienes que preguntarte, como yo siempre les digo, si hay algo dentro de la predicación que te molesta, busca la razón. Porque hay algo que no está en el orden perfecto de Dios. Hay algo que no está simétrico a la imagen de un Cristo vivo en ti. Entonces tienes que buscar lo que no está simétrico a la imagen de un Cristo vivo en ti para que te alinees al Cristo de la gloria. Tienes que entender esto y estar dispuesto a hacerlo y pagar el precio. Y entonces disfrutar de la bendición de Dios. Muy bien. Señales y maravillas. Todas las poderosas señales y maravillas deben ser hechas en el nombre de Jesús. Los discípulos oraron. En Hechos 4, 29 al 30 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Fíjate que están pidiendo esto la iglesia primitiva en el capítulo Hechos, el cuarto capítulo del libro de los Hechos, te está pidiendo esto porque ellos están bajo una amenaza. Cuando tú estás bajo presión del adversario, llámese adversidades en la vida, situaciones económicas, situaciones familiares, divorcio, etcétera, 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 es el mejor momento para tú saber cuán grande amor tienes por el Padre. Hacia dónde se dirigen tus pensamientos y de dónde tú te vas a agarrar en medio de la situación. En medio de la situación, tú vas a saber cuando ese fuego te esté dando, si verdaderamente tú vas a formarte como un diamante pulido que a través del calor va a quitar el carbón que te hace empequeñecer delante de Dios para brillar como un diamante pulido. El calor, que significa los fuegos adversos y contrarios, son utilizados para bendición si tú lo canalizas de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú no lo canalizas de acuerdo a la palabra de Dios, ese fuego contrario toma lugar en tu vida y te domina tu vida. Pero si tú decides anclarte en la palabra de Dios, ese fuego adverso que viene contra tu vida, que puede causarte problemas económicos, puede causarte divorcio, puede causarte quiebra, frustraciones, etcétera, 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 Dios lo convierte en bendición. Porque eso que ocurre en tu vida era necesario que ocurriera para que tú pudieras entrar en la dimensión de bendición.
Entonces, por todo tenemos que dar gracias. Porque ese fuego que ahora parece indeseable, que no lo quiero, que no me gusta, que me siento mal, que no puedo dormir, que estoy destruido, que estoy en el piso, es necesario que ocurra. ¿Para qué? Para que tú puedas disfrutar de la bendición que Él te quiere dar cuando tú seas un diamante pulido. Cuando tú te conviertes en un diamante pulido, no hay adversidad que te pueda acorralar, no hay adversidad que te pueda robar la paz, no hay adversidad que te pueda empobrecer, no hay adversidad que te pueda llevar a pensamientos discordantes de Dios, porque ya tú estás pulido y probado en el fuego. Cuando tú estás probado en el fuego, quiere decir que el fuego extraño no te puede malear. Y el que te mantiene vivo, entonces es el fuego de Dios. Porque hay fuego extraño. El fuego de Satanás es fuego extraño. Pero el fuego de Dios te mantiene vivo y te mantiene conectado a su fuente. Porque ese fuego significa vida y la vida en la sangre está. Y la sangre es la vida de Jesús en nosotros. Podemos verlo así, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Predicación y enseñanza. Jesús dijo que todo el poder y la autoridad se dio a Él a través de este poder. Él lo comisionó a sus discípulos al predicar y enseñar el Evangelio en su nombre. Dice en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y enseñándolos que guardasen todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate que esto nos habla de muchas cosas. Vamos poco a poco. Por tanto, id y hacer discípulos nos está dando a nosotros un poder grande, un poder que en el original se llama dunamis. Dunamis significa poder transformador. Ir y predicar y llevar. O sea, tú vas a ir con mi poder, vas a ir con mi autoridad y vas a ir con mi fuerza. O sea, hay que entender esto, porque la gente quiere que, por ejemplo, la familia que no se acaban de convertir, pues quieres convertirlo. Pero es que no eres tú quien lo va a convertir, va a ser otro. Tú vas a hacer lo que otro no pudo hacer para que otros puedan recibir lo que no pudieron recibir de parte de su familia. Entonces, Dios te da esa comisión y te da un dunamis. ¿Ves? En el original también se llama exausia. Exausia significa autoridad delegada. Esa exausia es una autoridad delegada porque es la autoridad que Él te da a través de Jesús en el Espíritu Santo que opera en nosotros. ¿Para qué? Para que esa autoridad delegada, que es exausia, pueda ser manifiesta en el cumplimiento de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa autoridad delegada de parte del Padre a Jesús y Jesús en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Lo pueden ver? No. Toda la autoridad de Dios en nosotros es delegada a través de Jesús, porque en su nombre es que hay autoridad en nosotros. Por lo tanto, la autoridad tiene que tener la cadena secuencial de la línea de comando. En el ejército hay una cadena de comando. El coronel da una orden. La orden va al teniente y el teniente la da al sargento. El sargento la ejecuta a través de sus hombres. Es una cadena de comando. La cadena de comando a nivel espiritual es de la misma forma. Sale de parte del Padre, baja a Jesús y de Jesús baja a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque para saber vivir en autoridad y tener la autoridad, tienes que saber vivir bajo autoridad. Yo le he predicado eso a ustedes. Y le puse el ejemplo de Capernaum. No, pero no quiero que se me vayan de eso. O sea, es saber vivir bajo autoridad significa saber vivir bajo santidad. Significa vivir una vida pura, transparente, delante de Dios. No delante de los hombres. Tú no te puedes preocupar por lo que digan los hombres. Tú no te puedes preocupar por los dimes y diretes de la familia, porque eso no es importante. Lo importante es lo que diga Jesús. Lo que Él te diga es lo que tú te tienes que preocupar. Porque el mundo va a ir contrario a la corriente de Él. ¿Para qué? Para sacarte del camino, para quitarte la autoridad. Ay, chacho, olvídate de eso, vamos a un juicio de baloncesto, eso nadie lo va a saber. Vamos a meternos más fusitos y olvídate de esto, que eso va a pasar chévere, tú sabes. Eso nadie lo va a saber. Así es que trata. ¿Por qué? Porque cuando tú te sales de ese camino, te sales de la santidad,
estás rindiendo la autoridad al enemigo como la rindió Adán y Eva. Lo mismo, el mismo mecanismo. Entonces, cada vez que tú permites que un pensamiento contrario a esta palabra salga de tu boca, estás haciendo un adulterio espiritual. Entonces, ¿por qué permitir que salgan de nosotros palabras que van contra esto? ¿Por qué admitir que nosotros tengamos pensamientos que van contra esto? ¿Por qué admitir hacer cosas que van contra la misma palabra? ¿Por qué es la pregunta? Porque no saben vivir bajo autoridad. Porque no tienen voluntad rendida a Dios. Porque son orgullosos y no son humildes. Son altivos. Eso es lo que es. Yo no te voy a adorar la píldora para caerte bien. Te tengo que decir lo que es, porque se trata de tu vida y Dios. Como yo tengo que bregar con la mía delante de Él. Igual. Entonces, cuando yo soy humilde y manso de corazón, soy sencillo de corazón, yo no tengo problema en obedecer. Yo no tengo problema en cumplir lo que me mandan. Yo no tengo problema en someterme. Yo no tengo problema en tener una noche en oración porque mañana a las 7 tengo una conferencia. No me importa. Dios me dará la fuerza. Porque no es con mi mente, es con la fuerza de Él. Y entonces eso me hace a mí que en mí haya un dunamis que tiene una fuerza transformadora de Dios en mi vida. Dunamis. Fuerza, el original es dunamis, fuerza transformadora. La fuerza transformadora te da la exausia, que es el poder delegado. Es que no me gusta meter mucho hebreo porque no es, la cosa no es de hebreo y no es idea, pero es que tengo que ir a eso para darle el original. Entonces ahí usted va a ver lo que es autoridad delegada y vas a ver lo que realmente nos quiere dar el Señor. Dice el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjate, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Fíjate que, esto está tremendo aquí. Fíjate, el original aquí es Ischura, que es una fuerza grande externa. Es lo que significa aquí. Aquí está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicase arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjate que dice, y es necesario que fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día para remisión de los pecados. Eso en el original es kratos. Kratos significa autoridad de dominio. Kratos, autoridad de dominio. ¿Qué es autoridad de dominio? Toda potestad me fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora te está diciendo, así está escrito y así que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicase arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde mi casa, Jerusalén. Fíjate que Él te está dando a ti una fuerza externa a través de la manifestación de Kratos, que es una fuerza interna de autoridad y dominio. Todo con calma, para que usted pueda ver esto. Esto es para que cuando usted entienda que usted va a evangelizar, que usted va a orar, que usted va a echar fuera demonios, que usted va a orar por milagros, que usted va a desatar bendiciones económicas, que usted va a bendecir las vidas, usted tiene una autoridad dada por Él, que ya fue dada en el origen y que viene a ser parte de su vida cuando usted se mantiene en la pureza, en la integridad de una sola pieza delante del Rey. Que viene dado un estilo de vida correcto de sometimiento a cumplir la palabra de Él en nuestra vida. Cuando usted analiza bien eso, dice, oye, pero es que no hay excusa que estoy cansado. Es que no hay excusa para hacer esto. Porque es que lo que el tipo hizo por mí.
yo jamás lo voy a poder hacer. Pero me tengo que acercar a Él con todo lo que tengo y con todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque yo quiero eso que Él le encomendó para mí. Eso está escrito ahí para ti. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo, Él te puso ese programa dentro. ¡Pam! 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 Y a medida que tú vas cumpliendo los requisitos, vas subiendo la escalera, aumentando tu autoridad, aumentando tu poder, aumentando el kratos, aumentando las ischuras. Ischura es la fuerza grande externa que Él pone para que venzas en el mundo natural, pero la pone interna en el mundo espiritual primero. Y así ocurren los milagros. ¿Por qué? Porque tiene que haber una conexión divina desde la profundidad de tu corazón al corazón del Padre a nivel espiritual. Cuando Él te pone el propósito del corazón del Padre a tu corazón, espiritualmente en el mundo material se materializa el kratos, que es la autoridad de dominio. ¿Qué es dominio? Dominio es tomar autoridad en toda el área. Autoridad de dominio. Hoy yo fui a ver a una persona a la casa y la persona, sin yo abrir la boca, reconoció la autoridad de dominio que había en mí. Decía, no me toque, no se acerque, no ore que me muero, me voy a morir. Si usted se acerca, claro, el demonio le está diciendo esa mentira, ¿verdad? Y yo no había abierto la boca. Semejantemente como pasó con el Gadareno. ¿Da cuenta? Esa es autoridad de dominio. Kratos. Autoridad de dominio. Cuando usted se enchufa a la fuente y mantiene el orden perfecto como Dios lo quiere, esas cosas van a estar ocurriendo. Y usted caminará en la calle y le dirá, acércate, y se acerca y ora por esa persona y ocurre lo que Dios quiere. Porque es continuamente autoridad de dominio, kratos. ¿Por qué? Porque ya Él te selló y te destinó juntamente con Él en esta gran comisión. Lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué se nos va esto? Porque no vivimos en una voluntad rendida a Él. Cuando tú vives en una voluntad rendida a Él, escucha esto bien, para ir al otro tema. Tú estableces en tu vida el gobierno de Dios y no tienes problema para vivir el gobierno de Dios en tu vida. Y esto es importante, porque para tú vivir en continua autoridad, la autoridad te la aplicas a ti mismo. Tienes que ser así. Cuando te aplicas la autoridad a ti mismo y la disciplina a ti mismo, entonces no tienes que hacer fuerza porque lo que hay en ti, que es reflejo de un carácter de un Cristo vivo, se plasma en la otra persona. No tienes que señalarlo, sino que te va a ver y lo va a querer hacer. ¿Cómo es eso? Sí, les voy a explicar por qué. El carácter de dominio, que es el kratos, que es la autoridad de dominio, opera en un ámbito de espacio. Ese ámbito de espacio que está en el presente que vivimos aquí ahora, se hace presente tan pronto llegas con la otra persona. Y la otra persona caminando contigo va a recibir esa transformación sin darse cuenta gradualmente. Entonces, si tú encima de eso le empiezas a hablar de la verdad que hay en ti, la persona sin llevarlo a confesión se va a convertir a Cristo. Porque la autoridad de dominio está sobre ti y por lo tanto penetra en el territorio que Él toma lugar frente a ti, donde tú tienes dominio. Por la misma razón, nosotros cuando vamos a romper un altar de espiritismo tenemos que pedirle permiso a Él, porque vamos a entrar en otro dominio y tenemos que preguntarle al Padre de los que tiene, de los dominios donde podemos entrar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros no respondemos a propósitos propios, sino a propósito del Padre. Kratos. Lo pueden ver, ¿verdad? Amén. Pero vamos para adelante. Me iba a preguntar a alguien. El dominio es donde quiera que tú te pares. Donde quiera que te pares. Ayer almorcé con un amigo y cuando nos sirvieron, yo le iba a empezar a comer, yo, un momentito, vamos a orar un momentito. Empezó a orar y él me agarró la mano y dio las gracias conmigo.
Muy bonito, muy bonito. Eso es un ejemplo de dominio. Porque fíjate que la persona, independientemente de lo que él crea, hizo asentimiento, y asentimiento quiere decir admisión de lo que él impuso. ¿Ves? Y eso es importante, que nosotros esté de esa manera, para que nosotros podamos entonces cumplir el propósito de Dios en la vida de nosotros y en la vida de la gente que está con nosotros. Muy bien, excelente, vamos a seguir. Porque ellos reconocieron el poder en el nombre de Jesús, los enemigos del mensaje del Evangelio advirtieron a los discípulos que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que hay gente que su trabajo no se atrevan a hablarle de Jesús? ¿Por qué? Cuando tú callas, estás obedeciendo a la voz del enemigo. Dios te llama a ser prudente y sensato y ser sabio. No es que tampoco cojas la hora de trabajo para predicarle la palabra, eso no es. Cuando vas a trabajar, es a trabajar. Pero en un momento de compartir un café, en un momento de almorzar, en un momento que Dios te dice, ahora, porque tampoco puede ser imprudente e insensato, tiene que ser sensato. Habla, y tú le hablas. Porque tú tienes el kratos, el dominio. La autoridad de dominio está en ti. No tenemos que ser marginados ni dejarnos marginar. Pero tenemos que ser sabios. En el momento que Dios nos dice, aquí sí, pues lo hacemos. Aquí no, pues no lo hacemos. ¿Te das cuenta? Tiene autoridad de dominio. Pero Pedro contestó, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasa cuando tú te sientes en la tesitura de Pedro, que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído? ¿Qué está pasando? Estás denunciando que hay un compromiso tuyo con la verdad, y la verdad es Él. Y si hay un compromiso de la verdad, estás teniendo un compromiso con el Padre. Y si estás teniendo un compromiso con el Padre, debes vivir en una voluntad rendida al Padre. Y si vives en una voluntad rendida al Padre, es porque has decidido ser íntegro, es porque has decidido ser puro, es porque has decidido ser limpio. Y como tal, tienes autoridad de dominio. La tienes. ¿Por qué? Porque Él está en ti. El hombre espiritual está siendo formado en la forma que Él quiere que se forme. ¿Te das cuenta? Hoy vivimos un ejemplo de eso, ¿verdad? Autoridad de dominio. Los discípulos dieron testimonio del poder de Dios. Las cosas que ellos habían visto y habían oído en el nombre de Jesús fueron una poderosa fuerza llevándola a cumplir estos ministerios. Usted no solo debe enseñar en el nombre de Jesús, usted debe enseñar sobre ese nombre. Hechos 8:12 dice lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjate que Felipe denunciaba el reino de Dios y su justicia. Y no hay unos relatos que diga que señales grandes y prodigios y milagros ocurrieron, pero sí el poder de la palabra, cimentado en el fiel testimonio de lo que es Él, le dio autoridad de dominio para que otros vinieran y se bautizaran. ¿Te das cuenta? Porque esa autoridad de dominio queda establecida por la simetría del carácter de Cristo en nosotros. Simetría del carácter de Cristo en nosotros significa que lo mismo eres del lado izquierdo que del lado derecho, que la parte de atrás que la parte del frente. Que por los cuatro lados somos lo mismo. Quiere decir que somos puros, que somos simétricos, que no tenemos agenda escondida, que no tenemos pensamiento discordante a Dios, que nuestras emociones han sido redimidas y sometidas a la voluntad del Padre. ¿Entiendes? Y cuando andamos en esa verdadera y pureza estilo de vida, el hombre espiritual se mantiene vivo porque estás todo el tiempo enchufado en la fuente. Entonces, cuando viene la adversidad o cuando viene algo que te quiere sacar de la santidad, tú lo rechazas de plano y no tienes problema de decirle no. ¿Te das cuenta?
¿Por qué? Porque en ti hay un repelente. Y el repelente es la santidad que es puesta en nosotros a través de la pureza espiritual, porque deseamos el anhelo ferviente de estar viviendo en el hombre espiritual y subyugando a la voluntad de la carne, a la voluntad del Padre. Amén. Estamos claros todo esto, ¿verdad que sí? Vamos a darle rápido. Bautismo. Los nuevos convertidos deben ser bautizados en agua en el nombre del Padre, del Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que hay un mandato de expansión global de su reino que denota el fin de la venida de Cristo. Esto está bien claro. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjate que hay un propósito de vida en nosotros sobre la faz de la tierra. Y es que Dios quiere que sus criaturas se reconcilien con el Creador para darle vida eterna. O sea, no venimos a vivir en el aquí y en el ahora por lo que podemos hacer y lo que tenemos y lo que anhelamos tener, sino que hay un propósito que va por encima de todo esto cuando nos enfocamos en las cosas que Dios nos quiere dar en la vida. Y es de Dios y es bueno vivir bien y tener cosas, disfrutar de buenas profesiones, buenas casas. Eso no es. Eso Dios anhela eso. Pero nuestra razón fundamental de vivir tiene que estar por encima siempre la salvación y vida eterna en Él. Si hay algo de perturbación en el medio que puede interrumpir eso, hay que echarlo fuera. Yo me acuerdo siempre de una predicación que les traje a ustedes de cara a cara con el maestro. Y ahí él denunciaba cuántas cosas hacía que nuestra vista se nublara y no pudiéramos ver la cara del maestro. Y en el análisis a las 3 de la mañana él me decía, lo que más opaca a mi pueblo son los pensamientos que permite mi pueblo tener contra mis principios. Ni siquiera en cosas, pensamientos. O sea, está hablando que el 80% de la población cristiana, los pensamientos lo alejan de Dios en lugar de acercarlo a Dios. Yo me acuerdo siempre de eso porque eso es bien chocante. Porque en el hombre espiritual el pensamiento carnal tiene que estar muerto. Si no hay un hombre espiritual, lo que hay es un hombre carnal. Y cada vez que te pisen un callo, vas a decir, ya tú sabes. Y si eso pasa, tienes que saber que necesitas sanarte. Porque tu corazón no está conforme al del Padre. ¿Así? Entonces, cuando analizamos esto, nos damos cuenta que nos creemos muy santurrones y estamos en la orilla. Creemos que estamos nadando a 100 yardas de distancia y estamos en la orilla. Como decía Hugo Serrano, por el platanal bien alto. ¿Se acuerdan de eso? Alto, alto por el platanal. Vamos a seguir. Se lo gozaron, ¿verdad? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Okay. Sobre esta base de ese nombre, los creyentes reciben el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 te dice, Pedro les dijo, arrepentidos y sean bautizados cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate lo que él está diciendo. El don del Espíritu Santo es un conglomerado de la sapiencia, de la sabiduría de Dios. El don del Espíritu Santo es la identidad cimentada en un carácter formado de un hombre espiritual. El don del Espíritu Santo. Que por donde quiera que tú entres, el hombre espiritual tiene dominio propio de lo que tiene que hacer. Que no importa lo que suceda, él se mantiene dentro del vínculo perfecto del don del Espíritu Santo. Ahora usted me va a preguntarle cómo es eso. Porque ese es un carácter de vida que es Dios en usted permanentemente.
Y el único que rompe eso es usted mismo que se lo permita. El don del Espíritu Santo. ¿Lo pueden ver o no? Es el conglomerado o el conjunto de lo que es la vida esencialmente de Cristo en nosotros. Fíjese que cuando usted analiza a Jesús, en todo el análisis que pueda hacer, Jesús nunca falló. Nunca falló. ¿Por qué Él no falló? Porque Él quería dejar en nosotros el don del Espíritu Santo, en el cuerpo que Él vivió, igual que nosotros, para demostrarnos que sí se podía y se puede. Esa es la idea. Ese es el propósito de esto. ¿Por qué? Porque si Él no nos da un ejemplo de cómo se hizo y cómo lo hizo, entonces nosotros en este cuerpo no lo vamos a creer. Y Él sabía que esa debilidad era existencialmente real. Y para Él demostrarnos eso, permitió que nuestra redención fuera de un hombre de carne y hueso igual que nosotros. Para que nosotros pudiéramos entender que de la misma forma que Él lo logró, también nosotros lo lograríamos. Porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Él lo logró en este cuerpo pecaminoso, también nosotros también lo vamos a lograr. Entiendo yo que para funcionar en ese nivel, pues los dones del Espíritu deben de manifestarse, fluir, sin forzarlo. Todos los dones. Muy bien la pregunta. Muy buena la aseveración y buena la pregunta. ¿Sabes por qué van a fluir? Porque no tienen obstáculos intelectuales para hacerlo. Fluyen continuamente. Y la aseveración es que usted se va a dar cuenta porque ni siquiera tiene que hablar lengua, habla en el idioma vernáculo y le dice la verdad al amigo de frente. Y ustedes ven qué pasa conmigo. Se lo digo a la gente le ocurre. Oye, no, eso era Dios hablando. Tenía que hablarte lengua para que supiera que era Dios. Así tenemos que ser nosotros, continuamente. ¿Por qué? Porque la gente quiere el showcito de hablar lengua. Las lenguas son para aquella gente que no conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios no necesita hablar lengua para saber que la palabra de Dios es la de Dios. No necesita eso. No lo necesita, lo necesita el que no conoce a Dios. Pablo lo dice en Corintios. Ya lo habíamos dado. Siempre hay un orden. Siempre hay un orden. Dios es un Dios de orden. Quiero aprovechar para decirle que cuando termine la administración de aquí, no me gusta que vengan a administrar acá. Que pasen para acá. Eso se sale del orden. Quiero aprovechar y decir eso porque es importante. Cuando estamos en el culto, ministramos lo que sea. Termina el culto, se acabó. Ni brincar a ministrarle aquí a nadie. Es importante. Importante. No quiero hablar de nadie, pero el orden no se puede alterar. Dios es un Dios de orden y sigue siempre su orden. Y si el que está ahí es pastor y me brinca a hacer eso, lo puede parar con autoridad que yo se lo diga. Porque yo lo voy a dar por la palabra. ¿Sabes por qué, verdad? Porque cuando se sale del orden, puede venir el enemigo, usarlo, ¡pam! Y me contamina el que está orando. ¿Se dieron cuenta, verdad? Yo tuve que orar contrario a lo que vino, al que me lo oró la chapel. Para romper eso. No quiero que jamás vuelva a pasar eso, porque si no, yo tengo que salirme del altar y hacerlo yo entonces. Si terminamos de orar, que termine el culto, ya no oremos más nada. Porque, créeme, cuando termine el culto, mira lo que pasa, es que usted tiene que entender y tener visión de esto. Cuando estamos en el culto, los ángeles de Jehová están aquí ministrando. Cuando el culto se cierra, los ángeles de Dios se van. No son esclavos suyos, ni míos, se van. Cuando el espacio se deshabilita, cualquier cosa, si está en pecado X o Y persona que no lo ha confesado, porte ese pecado, me lo trae aquí. Y me contamina a que ahora, ¿entiendes? Y eso no se puede hacer. Por eso cuando terminamos de orar, nos vamos. Y no me gustan las oraciones de pasillo ni de parking, por eso mismo. Hay un señor que me pidió sanidad. Y pero ora por mi sanidad. Y yo dije, pues el Espíritu Santo tuvo misericordia, dale. Y yo vi los ángeles como diciendo, se sanó aquí. Y había terminado el culto. No es la regla normal y no me gusta hacerlo. Pero lo hice porque Dios me dijo, sí, hazlo. Pero Dios no siempre va a decir, sí, hazlo. La regla normal es que terminó todo y vámonos.
Sí, porque estaría forzando el orden. Y no es bueno salirse del orden. Les cuento esto porque hoy ustedes están aquí, mañana ustedes, algunos serán pastores, tendrán liderato en otros sitios. No se salgan de las reglas son para seguirlas. ¿Sabe? Es importante. Vamos a seguir. Dan unos minutitos todavía. Para expulsar demonios. Página 111, ¿verdad? Demonios o diablos son ángeles de Satanás. Ellos eran anteriormente los ángeles de Dios que se unieron a Satanás en la rebelión contra Dios. Ellos son ahora parte de las fuerzas de Satanás activas en la tierra de muchas maneras malas. Los demonios pueden entrar en los incrédulos y realmente pueden poseerlos. Los poderes demoníacos pueden oprimir a los creyentes, pero no los pueden poseer. Eso yo se lo di en demoniología y este año volvemos a repetirlo. Sus poderes satánicos deben ser rotos en el nombre de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. Cuando Pablo se confrontó con un demonio que poseía una mujer, él dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Eso ustedes lo han visto mucho. Hechos 16, 18. Enseñanza detallada sobre los demonios y cómo traer liberación bajo el poder y la influencia se da eso lo hablamos después. Y la estrategia espiritual y manual de guerra espiritual, yo les he regalado mucho que tienen por ahí. Pero lo que quiero decir es que cuando usted tiene la autoridad, consecuentemente, estas cosas van a ocurrir libremente. Fuera en el nombre de Jesús. Y, se cae o lo que sea, la manifestación que sea, se va a ver. Esto debe existir en todas las iglesias siempre porque el poder de Dios tiene que manifestarse para que las señales estén claras que es Dios. Igual que los milagros, igual que las liberaciones, igual que las sanidades, igual que los milagros que nunca se han visto anteriormente. Son nuevas señales. Todos esos milagros sobrenaturales de creación de extremidades, todas esas cosas tienen que verse porque son parte de la señal del Evangelio. Confirmación de la credibilidad que usted le tiene a Cristo. Mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que en la iglesia suya han tirado diamantes amarillos? Y todo el mundo se pregunta, pero bueno, acá, ¿y por qué es esto? ¿Sabe por qué están los diamantes? No los dio por el dinero, nos los dio para que supiéramos que el color de ese diamante demuestra el amor por el cual Él nos ha llamado a estar aquí. Por eso es, para dar una señal clara de la credibilidad de su amor de parte de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Eso es una certificación de su eterno amor en nosotros. Y eso no se cuestiona. Se admite, se le da gracia. ¿Eh? Toda la gloria y la honra es para el Señor, siempre. Dice, para ministrar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado en el nombre de Jesús. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que eso está en Juan 14, 26. Aquí hay que entender que hay revelación. Y para que haya revelación tiene que haber un depósito de palabra en cada uno de nosotros. ¿Qué es haber depósito de palabra? Depósito de palabra es que haya conocimiento del fundamento de la esencia de lo que es Dios, que está en su palabra. Si no tenemos el conocimiento, el fundamento de la esencia de lo que es Dios, no puede haber revelación, porque la revelación viene porque tienes el fundamento para la revelación. Por eso es que los que van a ser profetas, yo le digo siempre, usted tiene que aprenderse la Biblia por revelación. Sí, pero eso está difícil. No, eso no es difícil. Eso es en el Espíritu y es el que lo hace y te lo enseña. Tú tienes que sentarte y tienes que estudiarla, pero tiene que ser así. Igualmente le digo, los que van a ser pastores tienen que leerse la Biblia y aprendérsela por revelación de tapa a tapa hasta los mapas. ¿Por qué? Para que cuando aplique la palabra, las circunstancias que va a predicar o las circunstancias que necesita la iglesia, tenga la revelación de la necesidad de esa persona con referencia a la palabra. Si no, no puede haber congruencia y al no haber congruencia no puede haber revelación porque no hay entendimiento en la persona. No la persona que va a hablar, sino la persona que va a recibir, porque la persona que va a hablar se lo tiene que dar a la persona que va a recibir.
¿Te das cuenta? Por ejemplo, los profetas en parte conocen y en parte profetizan. Cuando dicen parte conocen, no es que conozca la vida de quien le va a profetizar, no, que en parte conocen la vida de Cristo, en parte conocen la palabra que va a ser aplicada para poder profetizar. Si no, no puede profetizar. ¿Te das cuenta? La gente malinterpreta las cosas. No, que yo tengo que conocer a Luis Conde para poder profetizar. ¿Pero cómo va a ser eso? No, porque tengo que preguntarle el nombre. No, pues no eres profeta. ¿Me entiendes? Pero sí puedo conocer un relato bíblico de un hombre que no lo conocía, pero el que me llamó lo conocía y me da su nombre. Eso es profecía. Exacto, así. ¿Y ustedes lo han visto aquí? ¿Lo han visto? Porque yo he llamado gente por el nombre que no conozco, pues es el Señor. Él lo conoce y entonces le profetiza de acuerdo a la palabra. Y le da el versículo bíblico. Lo vieron con la chapela y Tilsa también el domingo. Igual. Porque es así que funciona esto. En parte conoce y en parte profetiza. ¿Ok? Bueno, seguimos. Hablar con nuevas lenguas a través del Espíritu se usa como un ejemplo de sus varios ministerios en este versículo. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ok, hablarán nuevas lenguas. Significa que el don espiritual de hablar nuevas lenguas es algo que el creyente lo debe anhelar tener. ¿Por qué? Porque el bautismo en lengua es parte del sello de Dios de una vida espiritual consagrada a Él. La vida espiritual consagrada a Él te pone un sello juntamente con Él que te hace crecer en el hombre espiritual. Y como tal, empiezas a hablar lengua. Muchos de ustedes, yo me he acercado y el Señor le ha activado el don de lengua y ha empezado a hablar lengua. Porque eso es parte del propósito de Dios para sellarlo juntamente con Él. Una de las herramientas más poderosas para la reprensión de demonios son las lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque las lenguas angelicales son las que Dios usa para derrotar el poder de las tinieblas, que no va a depender de su intelecto ni de su conocimiento, sino del sometimiento a Dios. Entonces, Él usa las lenguas angelicales para derrotar al enemigo. Y el espíritu que se va a ser derrotado lo entiende. Y es derrotado. ¿Lo ven? ¿Lo ven, verdad? Por lo tanto, todo el que esté aquí ya debe estar hablando lengua. Si hay alguien que no está hablando lengua, es importante orar por eso para que reciban lengua. Los nuevos no, como no el que no está empezando. Y entiendo que no va a poderlo hacer, pero los demás que llevan el tiempo y ya están a este tercer nivel de cruz, sí deben estar hablando lengua. Han sido bautizados previamente todos. ¿Quién no ha sido bautizado bajo las aguas aquí? Ajá, sí, pero esto no es nuevito. Tú estás bien, porque y Noel que es nuevo también. Los demás no, ¿verdad? ¿Tú fuiste bautizado y ya hablas lengua? ¿Y hablas lengua? Yo no te he oído todavía. Está bien. Hay que orar por eso para que se suelten las lenguas. Sí. Bueno, esas lenguas son para la reprensión de demonios y Dios la usa para derrotar el poder de las tinieblas, entre otras cosas, ¿ves? Sí, sello de bautismo del Espíritu Santo, correcto. Eso es así, correcto, eso es así. El sello del bautismo. Dice, todos los poderosos dones del Espíritu Santo deben operar en el nombre de Jesús. El don de lengua es solamente uno de los muchos dones espirituales. Se usa aquí como un representante de todos los ministerios del Espíritu Santo desde que Él fue el primero experimentando cuando el Espíritu Santo fue dado. Vamos a quedarnos ahí para empezar entonces para sanar en el nombre de Jesús. Mire esto que le voy a decir. Es importante que los frutos del Espíritu afloren, porque a veces nosotros
estudiamos mucho, como él acaba de decir, fíjese todas las cosas que él ha estudiado, Noel. Sin embargo, los frutos del Espíritu en él no han podido aflorar porque no ha sido llevado en la forma que debe ser llevado. Eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hago yo. Y entonces, ¿qué pasa? Si brincamos los grados sin el debido sometimiento, lo que hacemos es que es como cuando usted brinca de grado de primero a tercero, la materia entre los grados causa en nosotros una necesidad que va a aflorar en las vicisitudes de la vida que vamos a vivir, que no la podemos manejar por las lagunas que hay. Y eso le pasa a todo el mundo, ¿sabe? Por eso hay que hacer las cosas por grado. Y hay que reestudiar el material y volverlo a procesar dentro de uno. Porque Dios tiene un orden y el orden de Dios es perfecto. No hay shortcut. That's the way it has to be. No hay shortcut. Entonces, ¿qué pasa? Si buscamos shortcut y decimos que hacemos y decimos, lo que hacemos es que nos caemos. Porque ignorantes somos de reconocer la verdad en nosotros. Porque esto no se trata de condición intelectual humana, ni de títulos, ni de cosas que he hecho, sino de sometimiento para que Dios haga. Es al revés. Es al revés, no. Es que Dios haga en nosotros, no nosotros en Él. Que Él te penetre con la barrera hasta el tuétano del hueso. ¿Está bien? Pues vamos a orar. Y las peticiones, son las 9 ya, y adoración pasa aquí para recoger los diezmos y las ofrendas. Te adoramos, Rey. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Me refugiaré detrás de ti, que eres la roca. Me regocijaré hasta llegar a tu presencia, mi roca y castillo. Tú me fortalecerás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Me refugiaré detrás de ti, que eres la roca. Me regocijaré hasta llegar a tu presencia, mi roca y castillo. Tú me fortalecerás. Dios le bendiga. Vamos a extender sus manos acá para darle gracias por las ofrendas. Amantísimo Padre Celestial, gracias por esta noche tan hermosa y maravillosa, por estas enseñanzas, este pan de enseñanza que hemos recibido, Señor. Bendice a nuestro pastor y a su esposa y su familia. Y todos los que hemos llegado aquí, que Dios nos permitió llegar. Y a los que nos permitió llegar, Señor, bendícelos, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice estas ofrendas que se usen para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Siéntense un segundito. Quiero que oremos porque Orlando cumple año hoy. Ya para acá, siervo del Señor. Sabe que este muchachito lo conozco yo hace
2 o 3 añitos nada más. Y Dios vino y le cambió el disco duro. Aleluya. Bueno, a tal magnitud que una vez él no se paró ahí y me dice, oye, que tú lo has hecho a mi marido, ¿ah? Pero es que ella también era fuertecita porque yo no creo en Dios. Así mismo. No, pero ahora es una sierva del Señor, íntegra, llena del poder de su presencia. Amén. Por lo cual damos gracias también por la vida de ella. Sí, Señor. Orlando, vamos a orar por este varón. Alguien que me ayude aquí con Orlando. ¿Y quién más cumpleaños? Llamé a Orlando, pero no sé de más nadie aquí, si alguien más cumpleaños. Javielito, el hijo. El nene chiquito de aquí. Pues vamos a ver. Dios, tú sabes que el Señor le va a dar un regalo de poder y autoridad a aquellos que viven perseverando en la palabra de Él. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nosotros unánimemente juntos, unidos por un mismo espíritu, lavados por una misma sangre, clamamos, Señor, porque nuestro hermano cumple un año más de vida y que esa vida de integridad espiritual que Él decidió vivirla para ti sea sellada juntamente contigo con mayor autoridad cada día. Ahora, en el nombre de Jesús, tócalo, Padre, y llénalo de ti, Gracias, Señor. para gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Y llévalo, Señor, a lugares altos de autoridad y de poder para cumplir su propósito y tu propósito en Él y la vida cristiana que Él ha llamado a tener. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hay alguien que se va de viaje, aniversario. Iván. ¿Por quién? Por el mexicano. Ven para acá. Si esa persona, vamos a interceder por ella, sí. También. Levanta tus manos. Es que a ti que te toca hablarle. Padre, en el nombre de Jesús, tú comisionaste a este varón. Tú lo llamaste de las tinieblas a la luz admirable de tu presencia. Ahora mismo, Señor, deposítale la unción que necesita y la sabiduría tuya para cumplir el propósito por lo cual lo llamaste. Ahora séllalo contigo, Padre. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, séllalo. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos ahora a interceder. Por internet nos están viendo un hijo de un pastor que está entubado. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces ese hijo tuyo que se apartó y que está entubado allí intensivo. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, atamos el espíritu de muerte que está operando sobre ese cuerpo y llamamos a su espíritu arrepentimiento. Venga sobre él ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y atamos y reprendemos el espíritu de muerte y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que cobra vida en Cristo Señor Jesús nuestro. Porque aunque él esté inconsciente, el enemigo sabe que él no es dueño de ese cuerpo. Y que ese cuerpo fue sellado una vez juntamente con Cristo. Y que Dios es un Dios de oportunidad. Por lo cual él cobrará conciencia y declarará que Jesucristo es su Señor. Sellamos esa palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Lléname, ¿por qué oramos? Ajá, ok. Qué gozo, papá. Qué gozo, uno viene nuevo después de esa visitación. Damos gloria al Señor. Acuérdense que los viernes tenemos el culto de jóvenes, el domingo tenemos 2 cultos a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde. Venga temprano, interceda. Los lunes tenemos la célula de Marcos en Carolina, que no sé por qué no vino, él siempre viene. Y los miércoles tenemos lo de Rúa y tenemos a Dagmar en Guaynabo, Rúa en Bayamón. Los jueves tenemos a Luis Jaler en Luquillo y los viernes Luis Jaler también allá en Fajardo. Y los viernes tenemos el culto de jóvenes aquí. Por internet tenemos por la cadena del milagro un programa a las 5 de la tarde todos los viernes hablando a las puertas de tu alma. Lo estamos haciendo con el evangelista José Santiago y este servidor
y llevando unos cuantos invitados para enriquecer el programa con testimonio de la misma iglesia. Y Edna, gracias. Dar las gracias porque yo estaba pasando por una situación donde se estaba tambaleando la posición donde estábamos nosotros, 22 artesanos en el Viejo San Juan. Oramos, lloré aquí contigo, oramos y tú me dijiste que como me habían comisionado a mí para portavoz del grupo, que Dios iba a poner palabras en mi boca. Hace 2 días atrás, la alcaldesa fue a mi mesa porque estaba viendo las obras de los adornos de Navidad y ella fue a mi mesa a saludarme, que ni la reconocí porque estaba tirada como estaba ella. Al darme cuenta que la alcaldesa, espérate que yo tengo que hablar con usted, la situación que nosotros estamos pasando nos está tambaleando a 22 familias que estamos montando hace 7 años en la Plaza Colón. Le expliqué la situación, ella no estaba enterada de la situación. O sea, me dijo, yo le enseñé las cartas que nos había mandado el director y no voy a decir la palabra que nos dijo porque en verdad se le zafó una palabrota. Y dijo, no me digas más nada, me paró, no me digas más nada. Este señor no sé por qué ha mandado estas cartas, pero yo me voy a encargar de esto, personalmente. Gloria a Dios. Aleluya. No había pasado ni 10 minutos, 15 minutos, ella apareció y nos dio la noticia de que había hablado con el director, que ya los permisos de nosotros nos iba a dar un permiso hasta diciembre del 2014 y que en ese periodo de tiempo iba a resolver la problemática que había con la ordenanza que había en San Juan con respecto a eso. Aleluya. Gracias, Dios, te lo agradezco. Eso es autoridad de dominio, ¿saben? Autoridad de dominio. Ahí está. Pero Enano dijo que en ese mismo domingo Leonel le dio una palabra para que ella, a través de ella, fluyera y que toda esta situación se arreglara. Y así fue. Amén. Damos la gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. La gloria y la honra es para el Señor. Vamos a despedirnos de aquí. Padre, te damos gracias en esta noche por el manjar que hemos tenido de tu boca. Te pido que tú le guardes, que tú le protejas, que tú le reveles la palabra a tus hijos, que tú lo hagas invisible al enemigo, que tú le prosperes la obra de sus manos y las riquezas, Señor, vengan a ser parte de tus hijos, para gloria y honra de tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 La alabanza estará de continuo en mi boca. Me refugiaré detrás de ti que eres la roca. Me regocijaré hasta llegar a tu presencia, mi roca y